Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En esta ocasión estamos hablando sobre el módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional. El nombre de nuestro reto es el reto número 5, titulado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El nombre de mi asesor es el licenciado Jesús Aguilera Durán y mi nombre es Maico Hernández Alonso con número de matrícula 19012386 y la fecha de elaboración del presente video es el 29 de marzo del año 2022. A continuación presentaremos dos casos. El primer caso hace referencia a que Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de la ciudad. El contenido de esos panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era el lugar para repartir este tipo de información, pues según el policía alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a la barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día de detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así también ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron la incompetencia para conocer el asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta de esta rúbrica hace sobre el primer caso. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamentemos nuestra respuesta. En mi opinión, considero que sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, toda vez que al estar suscrito México en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es responsable de impartir justicia y de garantizar los derechos constitucionales de los mexicanos. Bajo esta tesitura, México está obligado a cumplir y hacer cumplir tanto la Constitución como los tratados internacionales de los que México forme parte. En esta primera situación nos basamos o fundamento que se viola el artículo 6 de la Constitución Política, que menciona que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna adquisición judicial o administrativa. En este caso se violó dicho artículo. También otro artículo que considero que se viola es el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace mención que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición. Este también fue violado, toda vez porque las autoridades, en el caso del policía, no garantizó este respeto de la manifestación de ideas de Ana. Otro artículo violado es el artículo 9 de la Constitución Política, que hace mención que no se podrá coartar el derecho de asociarse o de reunirse pacíficamente en cualquier lugar o en cualquier lugar, siempre y cuando este objeto sea lícito. Ana tenía un objeto lícito, como el de difundir sus ideas religiosas, el cual no amerita la detención por parte de este funcionario, en este caso el policía. Sin lugar a dudas, también el artículo 16, en mi opinión, considero que fue violado, toda vez que nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito por autoridad competente. También se viola el artículo 18 del Estado mexicano o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por los delitos que merezcan la pena privativa de la libertad, ya que en el caso de Ana fue detenida sin pasar por un ministerio público. Como podemos observar, esto realmente, lo que hizo el policía, violó todas sus garantías constitucionales y por ende sus derechos humanos. En mi opinión, considero que el policía también viola a nivel internacional, pues los tratados de los cuales México forma parte, en tratados internacionales que hacen referencia a los derechos humanos. Ahora bien, el caso número 2 nos dice lo siguiente.
Durante la pandemia de COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por el medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1.500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con los recursos para el pago de la multa, el decreto previo hacía un arresto de 36 horas. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de su ciudad a las 20 horas cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública. Donde le fue exigido el pago de la multa, Andrés argumentó que él no tenía casa, habitación, familia, dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de su libertad por 36 horas y boletinado con una fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se le planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? En mi opinión, considero que sí existe responsabilidad del Estado mexicano, toda vez que fue un militar quien lo detuvo injustamente por su apariencia física y por la forma de vestir o por sus condiciones precarias de vivir. Considero que al utilizar un militar para la cuestión del control de la pandemia, de acuerdo al artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posiciones, sino en virtud de un mandamiento escrito por autoridad realmente competente. En este caso, el militar se tomó atribuciones que, en mi opinión, no le correspondían, toda vez que fue un gobernador que decretó dicha restricción y, en todo caso, si bien hubiese podido proceder, hubiese sido por un policía civil, mas no por un militar. Observamos, pues, que en este caso que las violaciones a los derechos humanos del señor Andrés son muy claras y realmente el cobrarle una multa, pues no, al no poder pagarla, porque sencillamente es una persona en condición de calle. El reto nos propone una conclusión. La conclusión que yo saco de estos dos casos es que realmente el Estado mexicano en estos dos casos pues sí viola las garantías constitucionales y sobre todo los derechos humanos de estas dos personas que se presentan en estos casos. El Estado mexicano tiene problemas claros que violan los derechos humanos de los ciudadanos, ya que sus estructuras policiales tienen una falta de capacitación concerniente a los derechos humanos y por lo mismo las autoridades mexicanas constantemente violan dichos derechos humanos. Estos derechos humanos deben de cumplirse independientemente del estado económico del individuo, de la situación social, de la situación política, del pensamiento ideológico y religioso que dicho ciudadano tenga en nuestro país. Y hay que recordar que la mayor parte de los derechos humanos están contenidos dentro del artículo 1 al artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin nada más que agregar, pues les deseo una excelente noche y estamos en contacto. Hasta aquí mi participación.